amigos, poneros tranquilos, os voy a dar tiempo para que vayáis al frigorífico o que os hagáis un té, un café, lo que sea, porque hoy toca Marruecos quinta parte, cómo los musulmanes conquistaron España, y os voy a dar tiempo. Hoy no va a haber nada de la Wikipedia, hoy va a ser historia pura y dura, nivel universidad, nivel clase de universidad. Así que os voy a dar tiempo. Bueno, sé que muchos marroquíes, pues eso os ha sentado mal, que cuenta la historia, o bueno, sois un gran país. Eh, por ejemplo, tenéis más historia, infinitamente más historia que Estados Unidos o que cualquier país de América. Tenéis más historia que Alemania, que Italia, que, mira, para abreviar, tenéis más historia que todos los países de Europa, excepto eh, incluso más que Italia, tal y como la conocemos ahora. No confundir Italia con Roma, con antigua Roma. Solo hay tres países en Europa que existían tal y como son ahora más o menos antes que vosotros. El orden no te da resultado. Francia o Inglaterra o España. Ya está. El país más viejo, tal y como existe en la actualidad, de Europa es España. Eso reconocido por todos los historiadores del mundo. Y es uno de los países, tal y como existen ahora, más viejos del mundo. Así que estáis por encima de Alemania, por encima de Estados Unidos, por encima de Italia, por encima de cualquier país, por encima de Rusia, por encima de un montón de sitios. Es decir, que la historia es así, ya está, simplemente, no hay nada más. Os estoy dando tiempo que os pongáis cómodos, ¿eh? Porque hoy no hay nada de Wikipedia, hoy historia, historia, historia. Hay una introducción hecha por un periodista, voy a citar nombres, no hay historiadores musulmanes más grandes de los que voy a nombrar, eh, y la mayoría de lo que voy a leer está escrita por historiadores los más grandes que ha dado el mundo musulmán o el mundo árabe. Dios que me lío ahí. Eh, bueno, pues eso, no hay historiadores más grandes. Historiadores españoles hay muchísimos. Entonces yo pues me he limitado a un periodista que también es historiador y escritor. Y esa es la introducción que voy a hacer. Y lo voy a citar fuentes y todo. Aunque realmente esto tiene poco que ver con Marruecos, pero sigo con el capítulo porque también es importante, porque claro, lo vais a ver. Bueno, ya, pues vamos a empezar. Os he dado 3 minutitos, tampoco lo vamos a hacer tan largo, porque al final yo no voy a decir nada, van a haber muy poquitos comentarios, yo creo que van a haber 2 o 3 comentarios, uno en el medio y uno al final, porque sabéis que a mí me gusta hablar al final. Bueno, somos 87, si no se ha marchado nadie o si no ha llegado nadie porque no lo he visto. Porque estaba haciendo cigarritos. No puedo enseñar el paquete de tabaco, estaba haciendo cigarritos y estaba escuchando música clásica. Y nada, pues eso, feliz viernes para los musulmanes, hoy es vuestro día de fiesta, vuestro día sagrado y nada, pues hoy vamos a tener una clase de historia, porque esto es una clase de historia a nivel de universidad, es decir, máximo nivel. Aquí ya no hay tonterías, aquí no hay Wikipedia, ni hay mentiras, ni nada. Aquí está historia pura y dura, lo que estudian en todas las universidades del mundo. Del mundo. Bueno, lo que están estudiando los que van a ser los próximos historiadores del mundo. Y de ahí saldrán los mejores historiadores del futuro. Pues eso es lo que se estudia.
Vamos allá. Bueno, yo lo voy a titular en Marruecos, quinta parte. Ya he ido al hospital y ha vuelto, es decir, que esto ya es actual, es decir, que está grabado hoy viernes, día 22. Lo estoy haciendo a las 12 del mediodía y hoy voy a grabar dos capítulos que van a seguir seguidos. Va a salir uno hoy y el otro mañana. Que mañana voy a hablar de los alawís, porque es un misterio tremendo de dónde viene ese pueblo. Es increíble que con la tecnología, con lo que ha avanzado la ciencia, de la arqueología, de la investigación y de la historia, no se sepa exactamente de dónde proviene ese pueblo. Empiezas a buscar y he llegado a un punto que todo está en árabe o en inglés. Pero las fuentes todas son árabes. Así que, bueno, yo creo que con 6 minutos habéis tenido tiempo para prepararos el té, el café, coger la cerveza o lo que sea y estar ya delante del ordenador. Así que vamos al tema. Y nada, cómo los musulmanes conquistaron España. Cómo los musulmanes conquistaron España. Estamos hablando de la bajísima Edad Media. Bajísima Edad Media. Se había terminado de desmoronar el Imperio Romano y estamos hablando de esos tiempos. Habían entrado los visigodos en la península ibérica, estoy situándolos, habían entrado los visigodos y los godos. Los visigodos dieron media vuelta y se marcharon. Y se quedaron los godos, que constituyeron reinos, y la capital en Toledo. En Toledo. Era muy... esto es una introducción que estoy haciendo yo de memoria. Era muy malo ser rey godo, porque creo que ninguno murió de muerte natural. Bueno, voy a empezar y ahora ya me voy a limitar a leer, no va a haber ni una palabra mía, todo es de otras personas. Y el nivel es, ya aviso, es altísimo. Cómo los musulmanes conquistaron España. La violación cometida por el último rey visigodo que abrió las puertas de España a la conquista musulmana. La tradición literaria posterior fue la que dio forma a la leyenda del gobernador ultrajado que se vengó de don Rodrigo por violar a su hija. Al-Ándalus no fue un paraíso. Romanos en Hispania, godos o conquistadores españoles, allá cada cual con su aventura. Se abren comillas, entrecomillado. Florinda perdió su flor, el rey padeció castigo, se cierran comillas. Canta el romancero español sobre el ultraje del último rey godo, don Rodrigo, a la hija de don Julián, el influyente gobernador de Ceuta. Tan importante e influyente que fue su traición al rey lo que motivó, según la tradición popular, la derrota en Guadalete y el fin del reino visigodo. Se abren comillas. De la pérdida de España fue aquí funesto principio. Se cierran comillas. Más allá de la tradición popular, la mayoría de datos sobre don Julián son legendarios o muy posteriores al periodo en el que supuestamente vivió. La única fuente cercana a los acontecimientos, la llamada crónica mozárabe del 754, no dice nada de don Julián, pero sí de un cristiano de nombre Urbano que, procedente del norte de África, acompañó a los árabes en su recorrido por la península y posteriormente viajó con uno de los generales musulmanes a Damasco. La hermosa hija del gobernador. Deformando la historia y nombre de Urbano,
fue la tradición literaria posterior la que dio forma a la leyenda del gobernador ultrajado que se vengó de su rey. En esta línea, Urbano o don Julián sería un noble bizantino que ejercía por esas fechas el rango de comunes Iulianus, esto es, el gobernador en el estrecho desde Ceuta a Algeciras, a partir de la caída en manos árabes de la ciudad de Cartago en 698. En el 698. Esto está escrito por César Cervera Moreno. Es fundador y creador de la página web Una pica en Flandes. César Cervera Moreno, Candela, Ávila, 1988. Allí nació. Es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense y máster de periodismo en el periódico ABC. Redactor en la edición digital del diario ABC, especializado en temas de historia. Además, es autor de varios libros. En lo que hoy en día se conoce como Marruecos, no existía ningún imperio según cuentan, tanto los historiadores musulmanes como los occidentales. Sí que existían pueblos muy parecidos a reinos, formados por grandes guerreros, y citan a los bereberes y a otros pueblos. En estos años el pueblo alauí no había llegado aún a lo que hoy es Marruecos. En este dato coinciden tanto los historiadores cristianos como los musulmanes. Sigo. Os recuerdo, esto es un comentario, os recuerdo que aquí no hay Wikipedia, aquí solo hay historiadores. Yo solo me limito a leer. Ahmad ibn Muhammad al-Razi, al-Tarichi, nombre de nacimiento Abad ibn Muhammad al-Rachi, otros nombres el moro Rasis, nacimiento en el 887, Córdoba, Emirato de Córdoba, murió en el 955 con 68 añitos. Córdoba, Califato de Córdoba, nacionalidad española, familia, padres Muhammad ibn Musa al-Rachi, hijos Isa ibn Ahmad al-Rachi, familiares, familia al-Rachi. Información profesional, historiador y escritor. Obras notables: Al-Istiyab, Historia de los soberanos del Al-Ándalus. Ahmed ibn Muhammad al-Razi, en árabe, está en árabe, no lo sé leer, conocido como Al-Tarichi, el cronista, o para los historiadores cristianos, el moro Rasis. Nació en Córdoba en el 887 y murió en el 955. Fue un historiador andalusí que desarrolló su labor literaria en tiempos del califa Abderramán III. Ibn Khaldún. En Argelia, en el Alcazaba de Bujía, hay un busto de Ibn Khaldún. Información personal: nombre árabe, está escrito en árabe. Nació el 27 de mayo de 1332. Murió el 17 de marzo de 1406. El Cairo, sultanato mameluco de Egipto, religión islam. Educado en la Universidad de Una. Información profesional: antropólogo, historiador, juez, autobiógrafo, sociólogo, economista, filósofo y político. Casi nada.
Cargos ocupados, juez. Obras notables, Muqaddima. Ibn Khaldun, Túnez, 27 de mayo de 1332. El Cairo, 19 de marzo de 1406. Su nombre completo en árabe, está en árabe, no lo sé leer. O Abu Zaid Abu Rahman bin Muhammad bin Khaldun al-Adrimi, conocido en España como Ibn Khaldun. También escrito Ibn Khaldun, Ibn Khaldun o Ibn Khaldun. Fue un historiador, sociólogo, filósofo, economista, geógrafo, demógrafo y estadista musulmán de origen andalusí, cuya familia huyó al norte de África. Nació en lo que actualmente es Túnez. Es considerado como uno de los fundadores de la moderna historiografía, sociología, filosofía de la historia, económica y demografía y las ciencias sociales en general. Es fundamentalmente conocido por su obra Muqaddima, o Prológomenos a su vasta historia de los árabes, que constituye un temprano ensayo de filosofía de la historia y de sociología, disciplina esta última de la que a menudo es considerado antecesor. Según Arnold J. Toynbee, Ibn Khaldun concibió y formuló una filosofía de la historia que es sin duda el trabajo más grande que jamás haya sido creado por una persona en ningún tiempo y en ningún país. ¿Existe registro de sus manuscritos? Existen en España desde antes del siglo XVIII, en el Palacio del Escorial, clasificado como Ben Mohamed Ibn Khaldun Adrimi, granatense. Ejus Epitome Theologiae Dogmatica, cui titulus medulla opus autographum, eso es latín, 3, y otro catálogo en el BNE, lo que hace posible que este autor fuese conocido desde la Edad Media en la península, incluso influyente en eruditos españoles como la Escuela de Salamanca. Ante la presión musulmana, el último gobernador bizantino se alió con la monarquía visigoda y defendió Ceuta repetidas veces de asedios musulmanes gracias a los suministros llegados desde la península. La amistad entre Ceuta y Toledo se estrechó cuando don Julián envió a su hija llamada La Cava, mujer mala, o Florinda, a educarse a la corte goda. Y allí, precisamente allí, se guisó el ultraje cuando Florinda salió a pasear un día con sus doncellas por los jardines de su residencia y decidió darse un baño sin percatarse de que el rey godo la contemplaba. Su visión, se abren comillas, está entrecomillado, abrazóle. El monarca, se cierran comillas, el monarca, que sin quitarse de la cabeza a la joven empezó a acosarla hasta lograr lo que quería. Para unas fuentes, aquel rey era don Rodrigo, mientras para otros seguía siendo Witiza. Víctima de la sarna, el monarca eligió a la hermosa Florinda para que limpiara con un alfiler de oro los ácaros y de paso permaneciera a solas con él. En una de estas ocasiones, don Rodrigo o don Witiza forzó a la joven a mantener relaciones sexuales. Don Rodrigo
rey de los visigodos, espiando desde los arbustos de la izquierda a Florinda. Es un cuadro. Eso es un cuadro que hay. Ella dice que hubo fuerza, el que gusto compartido, eso está entrecomillado, señala al romancero sin aclarar si hubo o no violación. También la crónica, si es favorable al rey o no, depende de encontrar una versión u otra de las circunstancias de este encuentro sexual. Para algunos el ultraje no fue exactamente la falta de consentimiento, sino la incumplida promesa del rey de casarse con la joven después. Atrevida hasta el tuétano, Florinda escribió a su padre una carta contándole lo ocurrido. ¿Cómo conquistaron los musulmanes España? Aunque lo correcto sería decir, según los historiadores, la península ibérica. Don Julián, que seguía resistiendo a los ataques musulmanes, facilitó la entrada en la península de las tropas árabes que en el verano del 711 vencieron a las huestes de don Rodrigo en la batalla del río Guadalete. Abandonó la defensa de Ceuta y además facilitó información de España y barcos para el traslado de soldados. Según fuentes tanto musulmanas como cristianas, incluso acompañó al general musulmán Tariq ibn Ziyad y participó en la batalla. Incluso se dice que fue el padre ofendido quien mató a don Rodrigo en Guadalupe, según la crónica silense. Esto está entrecomillado. La verdadera traición se cocinó desde dentro. Las distintas leyes que rodean al derrumbe godo busca desde una perspectiva cristiana posterior solapar con literatura que la monarquía hispanogoda mostraba una debilidad crítica cuando llegaron los musulmanes. Durante los reinados de Égica y su hijo Huiticha, el estado godo estuvo acosado por luchas internas entre nobles y la amenaza en que en el norte suponían los flancos y en el sur los musulmanes, que hace poco habían conquistado Cartago. A diferencia de su padre, Huiticha promovió la reconciliación con la nobleza hostil a su poder y abandonó la política de represión. También dejó sin efecto las agresivas medidas de su padre contra los judíos. Aquello no sirvió para mucho. Don Rodrigo nunca fue reconocido como rey en todo el territorio visigodo e incluso en las partes que controlaba tenía tantos partidarios como detractores. La demostración de que su apuesta por la paz fracasó en su reinado, marcado por sendas hambrunas, es que falleció joven, con menos de 30 años, probablemente asesinado a manos de sus enemigos. Su muerte súbita, ya fuera natural o no, fue seguida de las proclamaciones de forma simultánea de dos reyes diferentes, don Rodrigo en la Bética y Águila en la Tarraconense. Al primero se le cree dux de esta provincia goda, mientras que al segundo se le vincula directamente con Huiticha, ya fuera hijo suyo o un noble afín a esta ficción. De ahí que el reino estuviera partido en dos, cuando asomaron por el sur los musulmanes. Don Rodrigo nunca fue reconocido como rey en todo el territorio visigodo, incluso en las partes controladas tenía tantos partidarios como detractores. Entre el año 710 y 711, la situación en el país fue de una guerra civil abierta.
La llegada poco después de los musulmanes, que la facción que apoyaba a Águila celebró como aliados suyos, sirvió para colocar a don Rodrigo contra las cuerdas. Los huitichianos de Águila, con el obispo Opas a la cabeza, dieron a los árabes el instrumento circunstancial para imponerse a sus enemigos como en el pasado habían hecho otros reyes godos con los francos. Solo el tiempo mostró que aquel pacto con los árabes tenía poco que ver con lo visto hasta entonces. A diferencia de los francos que lucharon y proclamaron rey asesinando un siglo antes, en esta ocasión los musulmanes no se iban a conformar con entregar el reino a Águila, pudiéndose quedarse con todo el pastel. La monarquía de don Rodrigo, por su parte, no prestó suficiente atención a las reiteradas señales del peligro procedente del norte de África. La flota goda en el estrecho, que en el pasado reciente había malogrado otros proyectos de invasión, brilló por su ausencia en vísperas de Guadalete, porque o bien ya no estaba operativa o bien pertenecía al bando de Águila. 7.000 guerreros bereberes al mando de Tarik se plantaron en Tarifa y al poco se los unieron 5.000 árabes dirigidos por Mucha, como relata León Arsenal en su libro Godos de Hispania, ADAF. La batalla que se produjo cerca del río Guadalete, en la cordillera bética, confirmó que la monarquía visigoda era un cadáver andante. Resulta imposible conocer los detalles del combate y, como siempre ocurre en estos casos, son los mitos los que han cubierto los enormes huecos del relato. Hay frescos de Qasir Anmara, actual Jordania, con los 6 reyes que se rinden al califa omeya, entre ellos Rodrigo. Una leyenda afirma que fue la retirada de los hijos de Huiticha al frente de las alas lo que derrumbó la formación cristiana. Algo bastante complicado debido a la corta edad que pudiera tener en ese momento los hijos de Huiticha, y de que en todo caso hubiera sido más probable que hubiera luchado en el bando musulmán que junto a don Rodrigo. También, en términos más fabulados que documentados, se cree que don Rodrigo murió ahogado cuando huía en la batalla o directamente luchando en ella. Una suposición que la aparición de monedas con su imagen en Lusitania y la posibilidad de que su tumba se encuentre en la ciudad portuguesa de Viseu ponen en cuestión. Es igual de probable que, en realidad, Rodrigo pudiese haber refugiado en el oeste de la península y gobernar allí una temporada. Os recuerdo que aquí todo está escrito por historiadores. Yo solo me limito a leer. Comentario. La historia de España es tan apasionante que hay muchos estudios realizados por los más prestigiosos historiadores del mundo, y también del mundo árabe, por supuesto. Incluso, sobre todo en el Reino Unido, hay carreras dentro del mundo de la historia especializadas en el mundo hispánico, que se dedican y se limitan a estudiar la historia de España desde el principio de los tiempos. Fin del comentario y sigo.
La Reconquista Ibérica. Esto es un resumen de lo que enseñan los historiadores en las universidades españolas, en las facultades de historia, los futuros historiadores. Sería interminable, así que he optado por lo siguiente. He tomado como ejemplo este resumen que es del curso 2013-2014, no había pandemia. Materia, Historia de España. 1. Concepto de reconquista. Se denomina la reconquista al periodo comprendido entre los años 718, batalla de Covadonga, 822 y 492, toma de Granada por los reyes católicos. Periodo de enorme extensión donde la idea fundamental era recuperar la tierra que se habían perdido con la invasión musulmana. Periodo especializado en la guerra por la llegada de dinero, las parias, dinero. Con ello se introducen mejoras, se construyen fortalezas de piedra, se pagan tropas mercenarias, se transforma el ejército, se introducen estribos, espuela y la herradura. Por lo tanto, la caballería tiene un mayor papel. Cambio en la estrategia de guerra, ataques frontales. Los reyes compensan a los señores con tierras, el beneficio. 2. Fases, etapas. Primera fase. Desde la batalla de Covadonga en el 722 hasta la conquista de Toledo en 1086. Se trata de un periodo donde los diferentes reinos que van apareciendo tanto en su parte oriental como en su parte occidental van consolidando su territorio y avanzan de forma lenta. En el lado musulmán coincide con el Emirato 756-929 y el Califato 929-1031. Cada reino se marcará un objetivo. En la zona oriental el objetivo de Asturias era llegar al Duero. Esto lo conseguiría en el año 910. Esto animaría a los reyes astur-leoneses a trasladar la capital de Oviedo a León. Los reinos orientales se desarrollarán de forma desigual. Navarra se extenderá hacia el este, Castilla, al sur, Rioja y al este, condados aragoneses. No avanzarán mucho por la debilidad demográfica y por la existencia de núcleos fuertes de población musulmana en el valle del Ebro: Logroño, Calatayud, Zaragoza, Lérida, Huesca. En la parte más oriental, el condado de Barcelona será el encargado de iniciar la expansión hacia el sur cruzando el río Llobregat hacia el río Ebro. Los reinos cristianos prácticamente solo ocuparon tierras vacías, la cuenca del Duero. Segunda, siglos XI, mediados del siglo XII, primeras taifas, llegada de los almohades. A. La Reconquista, zona occidental. Coincide en el lado musulmán con la desintegración del califato, las primeras taifas y la llegada de los almorávides. Se aprovecharán de las debilidades del califato. Se incorporará toda una extensa franja del territorio al sur del Duero hasta el Tajo. La llegada de los almorávides y almohades frenan el avance hacia el sur.
Castilla durante este periodo se extiende hacia el sur. El objetivo, llegar al sistema central y Toledo. Con Alfonso VI se conquista Toledo, aprovechando la debilidad de las taifas. Se incorporará toda una extensa franja del territorio al sur del Duero hasta el Tajo. Durante este periodo, Portugal, cuyo origen está en el condado leonés, se independizará y avanzará hacia Lisboa, conquistándola en el 1147. B. La reconquista en la zona oriental. Aragón. Durante el siglo XI, Aragón consolida su posición con Alfonso I el batallador conquistando Zaragoza. Cataluña, el conde Borrell II, se independiza de los reyes francos y conquista la llamada Cataluña Nueva, Lérida, Tortosa y otras poblaciones. Siglo XII. Los almorávides toman Valencia en el año 1002, la batalla de Uclés en 1108. Desde 1137, el matrimonio entre Petronila, heredera de Aragón, y Ramón Berenguer IV de Barcelona, nace el Reino de Aragón. Este reino se extendía más allá del Pirineo y hasta el Ebro. Tercera fase. Mediados del siglo XII y siglo XIII. Llegada de los almohades, batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Primero, reconquista zona occidental. La llegada de los almohades fue un freno a la expansión de los reinos cristianos hacia el sur. El rey castellano Alfonso VIII será derrotado en la batalla de Alarcos, Ciudad Real, y en Alcántara se crearán órdenes militares para proteger esas tierras. Las órdenes de Calatrava, Alcántara, Montesa. Se detuvo el avance cristiano durante 20 años. A finales del siglo XII, Castilla avanzará por la Mancha y la cuenca del río Guadiana durante 20 años gracias a la retirada almohade hacia el sur. La derrota de los almohades en la batalla de Navas de Tolosa en 1212, por una gran alianza de reyes cristianos que acudieron a la llamada del rey Alfonso VIII, facilitó la conquista del valle del Guadalquivir. Alfonso IX conquista Extremadura. Fernando III inicia la conquista de Andalucía. Alfonso X finaliza la conquista del valle del Guadalquivir. 2. Reconquista zona oriental. Corona de Aragón. Jaime I el Conquistador incorporará Mallorca en 1229, Burriana y Peñíscola en 1233. En el año 1236 ocupa definitivamente Valencia, Játiva en el 1244 y Denia y Biar en 1245. Se firma el Tratado de Tudillén, Cazorla, para fijar las fronteras entre Castilla y el Reino de Aragón. Alfonso III de Aragón ocupará Menorca en 1287, terminando con ello la reconquista en la zona aragonesa. La rivalidad entre Castilla y Aragón hizo que se firmasen dos tratados, el de Tudillén en 1151, posteriormente el de Cazorla, donde se quedan delimitadas las áreas de influencia de ambos reinos. Teruel y Valencia para la corona de Aragón y Cuenca, sur de Alicante y Murcia para Castilla. Cuarto, fases
Fase, siglo XIV, siglo XV. Terceras taifas. Inicio, conquista de Granada en 1480. Se desarrollará tras la derrota de los almohades en la batalla de las Navas de Tolosa, Jaén. En cuestión de pocos años, todos los núcleos musulmanes más importantes del valle del Guadalquivir caerán en manos de los cristianos. Gracias a la unión definitiva de Castilla y León con Fernando III el Santo, se conquistará el sur de Extremadura y ciudades como Jaén, Córdoba y Sevilla en 1248. Su hijo, Alfonso X el Sabio, incorporará al reino musulmán de Murcia a finales del siglo XIII. Aragón, Portugal y Navarra han consolidado su proceso de reconquista, mientras que Castilla es el único reino que tiene frontera con la zona musulmana. Hubo una última invasión musulmana, los benimerines, y una contraofensiva cristiana controlando el estrecho de Gibraltar. Se conquistarán las plazas fuertes de Jerez, Tarif a fines del siglo XIV. En la batalla del Salado en 1340 se libera el estrecho de Gibraltar, junto con la toma de Gibraltar en 1344. Desde 1240 se ha creado el Reino de Granada. Desde 1240 se ha creado el Reino de Granada, cuyas fronteras será la línea fronteriza en la cordillera subbética. El único reino que tiene frontera será Castilla. Dicho reino se mantendrá hasta el siglo XV. La reconquista se paralizará la llegada de los Reyes Católicos. Con la llegada de los Reyes Católicos se conquista Granada en 1492 y se pone fin a la presencia musulmana en España, en la península ibérica. Y hasta aquí. Y hasta aquí. Me he limitado a leer historia por parte del mundo musulmán y la introducción por parte de Castilla. Y he finalizado con una lección, con una clase de historia que se imparte en cualquier universidad. Cada uno que saque su propia conclusión. Durante esta etapa de la historia universal no aparece en ningún sitio la palabra Marruecos, ni en la historia escrita por el mundo árabe o musulmán, ni por ningún historiador del mundo occidental. No aparece, simplemente no aparece la palabra Marruecos. Sí que aparece el nombre de los pueblos que habitaban en ese territorio. Lo dicho, que cada uno saque su propia conclusión. Bien, yo quiero hacer un comentario. ¿Por qué hay tanto interés en España y hay carreras en muchos países que estudian la historia de España? Porque impresiona que solo hay un pueblo en el mundo, que es el pueblo íbero, que estamos mezclados, muy mezclados, porque aquí han estado griegos, fenicios, egipcios, cartagineses, musulmanes. Aquí tenemos sangre de todos, llevamos sangre de todas las civilizaciones que han existido en el Mediterráneo. Pero asombra
que un país, una civilización, o como queráis llamarlo, pues sea capaz de mantener una guerra constante sin parar, sin parar de luchar desde que se tiene conocimiento. Es decir, desde la época de los íberos. Desde la época de los íberos no existía la religión musulmana, no había nacido ni Mahoma. Desde la época de los íberos no han parado de luchar. Y eso pues llama la atención. No existe otro país en el mundo, otra civilización en el mundo que haya estado toda su historia luchando, guerreando. Si algo saben hacer los que viven en este país es luchar. Imagina que desde los fenicios hemos estado luchando contra todos, solos, sin ayuda de nadie. Si contamos desde la época de los fenicios, 2000 años, más de 2000 años, guerreando sin parar. Y no nos damos nunca por vencidos. Aquí habéis tenido una prueba. Un rey cristiano abre las puertas. Entran los musulmanes, ven el paraíso y dicen, esto para nosotros. Los habitantes que estaban en lo que hoy en día es Marruecos. Entonces, esto para nosotros, estos imbéciles peleándose estando en el paraíso, ya lo he dicho en otras reacciones. Y inmediatamente los vencieron, porque eran tan imbéciles los reyes estos cristianos que estaban aquí en el paraíso, que estaban luchando entre ellos, y cuando vinieron a darse cuenta, los estaban parando en lo que actualmente es Francia. Porque si se descuidan, llegan hasta el Polo Norte. Ahí los detienen y entonces ya se quedan en la península. Se quedan durante 800 años. Pues bueno, queda un reducto en el sur, en el norte, en Asturias, en la actual Asturias, en Covadonga. Y ahí hay un reinado muy pequeñito, unos reyes muy pequeñitos, y empiezan la reconquista. Es decir, que no se rinde. Y empiezan y mantienen una guerra de 800 años. ¿Quién es capaz de mantener una guerra de 800 años? Eso se estudia también en las universidades árabes. No hay ningún país en el mundo, que haya estado desde que se conoce su historia, empezando desde los íberos, desde los celtíberos y desde los celtas. Mirad, a los romanos les costó 20 años mandando sus principales generales y a un montón de legiones. No había manera de ganar a los íberos, que ocupaban toda la península, o gran parte de la península, incluida Portugal. Todo era lo mismo. 20 años. Las legiones necesitaron 20 años. 20 años. Legión que venía, ¡plá!, a tomar por culo. Legión que venía, ¡plá!, a tomar por culo. Hasta que al final mandaron un montón de legiones y a lo mejor que tenían, a los mejores generales que tenían, no tenían más. Y a los mejores legionarios que tenían, no tenían más. 20 años les costó. Bueno, en el mundo musulmán, pues necesitó, nada, 5 minutos. ¿Por qué? Porque encontraron pues un montón de reinos que cuando se desmoronó el Imperio Romano, pues el Imperio Romano occidental, porque el Imperio Romano seguía en Bizancio, en la actual, en la actual, eh, caramba, yo he estado allí,
Ay, señor, las pastillas. En la actual Estambul. Primero fue Bizancio, después Constantinopla y cuando llegaron los otomanos, Estambul. Istambul. Pues no hay otro país, ni China, ni Japón, no hay ningún país en el mundo, ninguna civilización en el mundo que haya estado guerreando sin parar, sin parar, toda su historia. Y eso llama la atención a todos los historiadores del mundo. Por eso hay cátedras donde se estudia solo España, la historia de España. Hay grandes hispanistas por ahí que se dedican a estudiar solo la historia de España. ¿Os imagináis? 2500 años luchando sin parar y encima invaden porque les abren la puerta un rey traidor o unos traidores a los guerreros musulmanes del norte de África y entran y ven aquello y dicen, hostia, esto para nosotros, no te jode. Y lo consiguieron rapidísimamente. Cuando los reyes quisieron reaccionar, ya lo habían conquistado todo, ya estaban ya en lo que es la actual Francia, y allí consiguieron frenarlos y se quedaron aquí 800 años. Así que todos los españoles llevamos sangre musulmana, llevamos sangre árabe, llevamos sangre judía, llevamos sangre de cartaginesa, llevamos sangre egipcia, llevamos sangre romana, llevamos sangre griega, llevamos sangre judía. Si hay un español que sea racista es imbécil, es porque no conoce la historia de España. Porque más mezclados que nosotros creo que no hay nadie. Creo que no hay nadie. Creo que no hay nadie. Pero es impresionante un pueblo que de lo que se conoce de su historia, pues ha estado luchando permanentemente. Y cuando ha sido conquistado, ha sido capaz de estar 800 años para volver a recuperar su país. 800 años guerreando. 800 años. España solo lleva a lo largo de su historia 80 años en paz. En paz también entrecomillado, porque España ha participado en diferentes guerras, aunque los gobiernos de la democracia pues no les gusta utilizar la palabra guerra, porque todo el mundo sabe que los españoles vamos en misión de paz, y una mierda. Vamos en misión de paz, pero pegamos tiros también, porque respondemos cuando nos atacan. Porque respondemos cuando nos atacan. Pero sí, llevamos en paz 80 años. Solo 80 años. De toda la historia, solo 80 años de paz. Si algo saben hacer los españoles, este pueblo es la guerra. Es lo que mejor sabemos hacer, guerrear y construir buenas armas. Así que no hay que confundir en que llevemos 80 años pacíficos, pero no, somos guerreros. Somos guerreros. Somos guerreros. Es así, así lo dice la historia. Y eso causa un gran interés por parte de los historiadores de muchísimos países del mundo. Mira, la vida es así, la historia es así.
Encima, tuvimos la inmensa suerte que por casualidad llega un tío, tropieza con una isla buscando un paso para ir a China y sin enterarse descubre un nuevo continente. Aunque la historia ahora que está más falsificada, pues parece que lo descubrió pues el pato Donald o el conejo de la suerte o cualquiera que pasaba por allí, cualquiera, cualquiera que pasaba por allí, un camello, pues descubrió América antes que un español. Porque los norteamericanos están cambiando la historia, están reescribiendo la historia. La putada es que en Estados Unidos tiene tan poca historia que en todos los países del mundo, también en los países árabes, pues existe documentación de la época, existen hasta los periódicos, existe todo. Bueno, pues ala, pues así. Pues bueno amigos, pues esto es historia pura y dura, nivel universidad. Nivel universidad. Aquí no hay Wikipedia, no hay tonterías, no hay nada. Eso es lo que hay. Si se quiere aceptar, se acepta. Si no, pues mira, eh, pues te pega cabezazos contra la pared o lo que sea. A mí cuando me dijeron que estaba tremendamente enfermo, pues oye, pues la verdad, yendo me sentó. Y cuando pregunté si tenía cura y me dijeron que no, que al contrario, que va a empeorar, y también me dijeron que mal, 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 aunque tengo esta cara de sal, pero yo tenía dos opciones, o ponerme a llorar y coger una depresión, o asumirlo, lo asumí. Y punto, ya está. En cuanto a Marruecos, Marruecos es un país con muchísima historia, tal y como se conoce en la actualidad. Es un país con muchísima historia. Tenéis más historia que cualquier país de Europa, tal y como se conocen ahora. Tal y como se conocen ahora. Tenéis más historia que Italia. Tenéis más historia tal como se conoce ahora. Tenéis más historia, muchísima más que Alemania. Muchísima más que todos los demás países. Solo hay tres países en Europa que tienen más historia que vosotros. Tal y como se conoce ahora, ¿eh? Tal y como se conoce en la actualidad. Que es Inglaterra, Francia y España. España es el país más viejo de Europa. Tal y como se conoce ahora. Tal y como se conoce ahora. Tal y como se conoce ahora España, en la actualidad. El más viejo de Europa y uno de los más viejos del mundo. Pero tampoco se sabe con certeza. Porque de los países más viejos del mundo estamos hablando de China y de Japón. Pero no se tiene la certeza cuál de los tres es el más viejo. Muchos historiadores dicen que España. De todo el mundo, extranjeros. Yo no cito ni por citar a los historiadores españoles. Cito a los historiadores extranjeros. Para que no veáis que yo estoy intentando acercar el fuego a mí. No, 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 no. No, no, no. Yo lo que quiero es la verdad. Y punto. Bueno amigos, pues hasta aquí. Ya os digo que voy a grabar otra intervención que va a salir mañana, que es una cosa que a mí me ha causado tremenda curiosidad. No sé si lo he dicho antes, va a ser mañana sábado. Así que van a haber dos reacciones seguidas sobre esta temática. Yo creo que aquí ha quedado clarísimo todo, todo, todo. Aquí no hay tontería de nada. No hay historiadores más prestigiosos que los que he nombrado. Y son árabes, ¿eh? Así que aquí no hay Wikipedia, no hay comentarios. He leído, los comentarios son estos. Y bien, todos sabéis que a mí me gusta hablar un poquito con nosotros. Creo que somos 87, no lo he visto. Gracias a los nuevos que os habéis suscrito. Otra cosa, mañana voy a hablar del origen de
los alauitas, porque a mí me produce una curiosidad increíble, increíble. ¿Cómo? Con la cantidad de tecnología en el mundo de la arqueología que hay en la actualidad, la capacidad que tienen los historiadores, los medios que tienen los historiadores y los investigadores, no se sepa exactamente de dónde viene ni el número. Aparte, yo he llegado a un punto, porque ayer estuve mucho, yo la redacción ya la tenía hecha. Eh, Toda está sacada eh, de historiadores árabes o musulmanes. No hay nada occidental. Hasta que he llegado a un punto, hasta que he llegado a un punto que todo está en árabe o en inglés. Ni entiendo una lengua ni entiendo la otra. Así que he llegado hasta donde he podido. Os agradecería que si que historiadores que lo sepan, es que parece que no lo sepa nadie exactamente de dónde viene. Y se desconoce incluso el número. Pues bueno, después de esto voy a grabar. Ah, también voy a comentar una cosa que me preguntan por otras partes. ¿Por qué me toco tanto? ¿Por qué me rasco tanto? Siempre me estoy tocando aquí, allá, la pulserita, esto y aquello. Oye, pues efectos de las medicinas. Todas las medicinas tienen efectos. Pues mira, ahora me pica la cabeza, me pican las piernas y cosas de estas. Efectos secundarios. Todas las medicinas tienen efectos. Pues yo, yo, pues siempre me estoy tocando, me pico la nariz, me toco el ojo, no sé qué, aquello y lo otro. Es eso, son efectos secundarios de la medicina. Me tomo tantas, cada una tiene sus efectos secundarios, y es un lío impresionante. Pues hala, amigos y amigos marroquíes, yo no tengo nada en contra de vosotros, en absoluto, en absoluto, en absoluto. Ya está. Yo simplemente quiero conocer, que la gente conozca Marruecos. Y si le tengo que dar al gobierno marroquí, le voy a dar. Y si le tengo que dar al sultán de Marruecos, le voy a dar. Si le doy al rey de España y al gobierno de España, no le voy a dar yo a los marroquíes. Y tanto que sí, y tanto que sí. Pues nada, como veis, cuando quiero soy culto. Pero yo intento utilizar un lenguaje pues lo más básico posible porque así todo el mundo lo entiende. Y si miráis cualquier reacción mía, en ningún momento, en ningún momento hablo mal ni de los musulmanes, ni hablo mal de los marroquíes, del pueblo marroquí. No, nunca he hablado mal. ¿Del gobierno? Sí. ¿Del sultán? Sí, y tanto. ¿De Alá? ¿De Dios? Yo no hablo mal, porque yo soy creyente. Yo creo en Dios, en Alá. Lo que vosotros os dirigís a Él con un nombre y yo con otro, pero los dos creemos en el mismo Dios. Así que yo soy religioso. Por lo tanto, no voy a ofender a la religión musulmana. No he hablado mal del profeta Mahoma, en absoluto, con todo el respeto del mundo. A mí no me vais a escuchar nunca hablar mal de una religión monoteísta, que solo cree en un Dios. No me vais a oír mal hablar de Yahvé, de Alá, de Jesucristo, nunca, nunca. Yo lo respeto muchísimo. Ahora, sobre el pueblo musulmán, tampoco. Sobre la civilización musulmana, tampoco, 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 tampoco. No, no, no. Sobre el pueblo marroquí, tampoco. No he hablado. Miradlo con detenimiento. Que os gusta lo que os digo o que no os guste, eso ya cada uno es libre de pensar lo que quiera. Pero no, yo no le he faltado el respeto en absoluto al pueblo marroquí. Obviamente yo soy español,
como me dijo este caballero marroquí, que él no me iba a permitir que no sé qué, porque él es marroquí, no lo dijo con todas las palabras, pero yo lo entendí, pues oye, lo mismo, yo soy español y no voy a permitir que el rey de Marruecos amenace a mi país, que es España. Y si fuera marroquí, haría exactamente lo mismo. Defendería a mi país si fuera marroquí. Bueno, pues ya está. Y oye, sois bienvenidos a este canal. Todos sois bienvenidos. Seáis musulmanes, seáis judíos, seáis cristianos, penséis de la manera que penséis. Siempre respeto y educación. Ya está. Ya está. Respeto y educación. Podéis comentar lo que os dé la gana. Aquí tenéis vuestra casa. Y si me queréis corregir, me corregís, pero siempre con argumentos. Porque yo, pues cuando responda, yo os responderé porque lo buscaré, lo comprobaré y si tiene la razón te voy a decir, oye, tienes toda la razón del mundo. Si no la tienes te diré, mira, no tiene la razón porque aquí dice esto. Yo soy así. Bueno, pues nada, yo creo que con 1 horita y 6 minutos está más que suficiente. Bueno, pues amigos, pues como veis, eh, la historia, la historia no engaña. La historia es, y es historia musulmana o árabe. Y he finalizado con una clase normal y corriente que se imparte en cualquier universidad europea. Y también en las árabes, ¿por qué no decirlo? Con un fragmento de una clase. Pero como habéis visto, hoy el nivel ha sido altísimo, no alto, altísimo. Altísimo. Pues hala, amigos, pues os deseo que paséis un feliz viernes a todos los musulmanes y que tengáis todos, ya en general, todos que tengáis muchísima salud. Gracias a las personas nuevas que han llegado. Y nada, que paséis un buen fin de semana, todos, que tengáis muchísima salud. Soy Tony Garcés y os mando un saludo a todo el mundo y os doy las gracias por el perder vuestro tiempo o emplear vuestro tiempo escuchando a este pobre youtuber y viejo que está aquí entreteniéndose y nada, pues si os ha gustado, yo encantado. Si habéis aprendido algo, yo feliz. Pues nada, que tengáis mucha salud y como siempre, saludos desde Valencia, España y que Dios os acompañe, amigos, que Dios os guarde. Hasta la próxima.